Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo el darles una cordial bienvenida al primer video de nuestra serie dedicada específicamente a determinar si el Hijo de Dios es eterno o es creado. Nuestra serie tendrá como título principal El Hijo de Dios en el principio. Este es un tema que yo pienso que es muy importante considerar porque hay muchísimas personas que tienen una concepción acerca del asunto que está totalmente distorsionada y lejos de la realidad que las escrituras enseñan. Recientemente, en un muy interesante debate entre un amigo trinitario, Roberto Isaac, y un hermano nuestro, Matías Witness, pudimos apreciar la profundidad y complejidad que este tema puede tener. Roberto planteó una serie de argumentos muy interesantes que, dado que, por supuesto, un debate tiene un periodo de tiempo muy limitado, no se pueden analizar extensamente, y a pesar de que nuestro hermano Matías lo ha manejado de una manera fantástica, muy buena, yo me di a la tarea de todas maneras de profundizar aún más en el tema y quiero hacer un análisis de cada uno de los argumentos que Roberto ha presentado y mostrar las razones de por qué sus argumentaciones carecen de verdadero fundamento. De hecho, hemos estado teniendo un muy interesante debate por escrito en donde hemos abordado, déjeme decirle, posiciones desde la Biblia, la lingüística, porque obviamente el hebreo y el griego están envueltos en todo este asunto, la filosofía, la ciencia, es decir, una serie de campos en los cuales hay que entrar para poder explorar este tema. Bien, para aquellos que quieran tener este debate por escrito, voy a dejar en la descripción de este video para ustedes, para que puedan tener la oportunidad de leerlo con cuidado, con calma, voy a dejar un enlace a un PDF que he puesto, donde he puesto todos los argumentos, cómo se ha ido desarrollando el debate, y al final de él vamos a ver la valoración que hace la inteligencia artificial conocida como Notebook LM, que es una inteligencia artificial especializada para el análisis de textos escritos, y vamos a ver cuál es la conclusión a la cual la inteligencia artificial llega sobre el debate, una conclusión muy fascinante, y al mismo tiempo cuál es la puntuación que nos da tanto a Roberto como a mí durante el debate escrito que hemos tenido. Un debate muy cordial por demás, muy respetuoso, porque como hemos mencionado muchas veces, Roberto y yo tenemos a nivel personal muy buena relación, independientemente de que nuestros criterios teológicos sean diferentes. Hemos preparado una primera presentación de diapositiva que va a estar considerando el tema de Juan 1.1, que es uno de los aspectos que Roberto Isaac toca con relación a la eternidad del Hijo. Y como podrán apreciar acá, vamos a reducir un poquitico el tamaño de la pantalla mía y vamos a ver aquí que en esta diapositiva que estamos mostrando acá, pues por supuesto vamos a estar considerando Juan 1.1 y vamos a dar comienzo a lo que es la presentación de diapositivas para ayudarles a ustedes a apreciar el punto central. Así que la cuestión fundamental que vamos a estar tocando aquí es: en el principio era Logos. ¿Es eterno el Hijo de Dios? Este es un tema fascinante, déjeme decirle, un tema por donde hay muchísima tela por donde cortar, como decimos en Cuba. Un tema que es esencial. Jesucristo en Juan 17, 1 al 3 dejó claro que el entendimiento de quién es su Padre y de quién es Él mismo es vital para obtener vida eterna. Por tanto, un tema como este es esencial y pudiéramos decir que la importancia surge por esta simple cuestión. Si el Señor Jesucristo es eterno, entonces tiene una característica que es propia y distintiva, única y exclusivamente del Dios Todopoderoso. Y cuando usamos la palabra eterno, aquí en este contexto estamos refiriendo si siempre ha existido y no ha tenido un origen o no ha tenido un principio. Todos sabemos que el universo físico representado acá ha tenido un principio. Luego la pregunta que vamos a estar considerando ¿es eterno Jesús? O más bien ha tenido un principio. Y ese es el tema central que vamos a estar todos considerando. Hay tres frases esenciales que vamos a estar analizando durante esta disertación. Antes de continuar con todo esto, voy a explicarles. Es un tema denso. ¿Qué significa eso? Es un tema complejo. Es un tema donde tenemos que entrar necesariamente en la gramática del texto griego. ¿Por qué? Porque obviamente si queremos entender exactamente qué quiso decir Juan o qué quiso decir, por ejemplo, el traductor de la Septuaginta en Génesis 1.1, cuando dice en argé, epoiesen, joseoston, uranon,
kaitenhen, bueno, pues obviamente necesitamos entender lo que el griego dice. Y estas tres frases, una está tomada de Génesis 1.1 que acabamos de mencionar, en arge, una frase preposicional que indica en el principio epoiesen, es decir, un verbo que es auristo y que además de eso significa formó, hizo. Joseos, la frase nominal que indica quién es el sujeto de esta frase, es decir, Dios. Ton uranon kaitenge, es decir, los cielos y la tierra, que es una frase que por supuesto está en este caso en acusativo para indicar el objeto directo de lo que es el verbo poieo. ¿Qué significa la frase? Bueno, pues que en un momento determinado, llamado aquí el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hay otra frase en la Biblia que tiene una relación directa al parecer con Génesis 1.1 y que está en Juan 1.1a. En arge, en hologos. O sea, en el principio era el verbo o la palabra. Como pueden ver, comparte aquí la misma frase preposicional que se encuentra en dativo para indicar, en este caso, el momento preciso. Es lo que se conoce como un dativo de tiempo. Vamos a estar viendo muy profundamente hoy lo que implica el dativo de tiempo dentro de la concepción o la semántica sintáctica también de una frase. Y ustedes pueden ver que corresponde al mismo periodo de tiempo, en arge, es decir, en el principio. Y Juan 1.1 parece ser que está apuntando a ese principio que menciona Génesis 1.1. Y tenemos entonces en Juan 1.2 la frase jutos, es decir, un pronombre demostrativo que apunta hacia quién, hacia el logos, quien se menciona anteriormente, justamente en la frase de Juan 1.1a, jutos en arge proston seon, es decir, y este era en el principio, vuelve a estar la misma frase preposicional, por eso es que estamos considerando las tres frases, porque las tres frases tienen, podemos decir que en común, un dativo de tiempo que señala el preciso momento en el que estas acciones o estados de existencia ocurren. Y en arge, ¿qué está pasando? Bueno, pues este se encuentra con Dios, tal como dice Juan 1.1b, es decir, hologos en proston seon, o sea, y el logos era con Dios. Bien, teniendo esta panorámica de estas tres frases, vamos a ilustrar lo que significa cada una de ellas, ¿no? Cuando dice en arge, epoiesen joseoston uranon kaitengen, está diciéndonos que en el principio hay un momento determinado en ese, o sea, en el que surge, en el que aparece el universo físico, los cielos y la tierra. ¿Cuándo ocurre esto? En el principio. Los científicos han teorizado y han encontrado evidencia científica que demuestra que esto que dice aquí la Biblia, que hubo un principio en arge para el universo físico, es cierto. Han teorizado una teoría conocida como la teoría del Big Bang, que es una expresión, es una onomatopeya, es decir, un sonido que lo que implica es una gran explosión. Big Bang, o sea, en inglés es gran bang. Bang es lo que usamos cuando queremos decir algo explotó. Es como simplemente un sonido que indica una explosión. Y por eso se le conoce también en español como la gran explosión. La siguiente frase en arge en hologos nos dice que en ese principio en que fue creado el universo físico, ¿quién estaba allí? Bueno, pues el logos, es decir, el Hijo de Dios. Y la frase de Juan 1.1a y Juan 1.1.2 nos dice que junto al logos, en ese momento de la creación física, se encuentra alguien más. ¿Quién es? Bueno, pues es ton seon, es decir, el Dios, o sea, el Padre de Jesús. Eso es básicamente lo que estas tres frases griegas quieren decir. Las tres están conectadas a un mismo punto de tiempo, como pueden ver aquí. Es decir, en este caso, el principio del universo, la existencia de Cristo y el hecho de que Él se encuentra al lado de Dios son acontecimientos simultáneos que ocurren, como pueden ver en esta gráfica de tiempo, justo en el principio. Por eso la expresión, cada una de las expresiones es en arge y en arge. Es decir, en el principio llegó a existir el cielo y la tierra, el universo. En el principio la palabra era, y en el principio, pues esta palabra estaba con Dios. En este caso tenemos, para que ustedes entiendan, para la palabra estaba con Dios y la palabra era o estaba en el principio, tenemos un verbo
que es eimi en tiempo imperfecto. ¿Qué es lo que interpretan los trinitarios con este verbo imperfecto que aparece 3 veces en el prólogo del Evangelio de Juan? En Juan 1.1a, Juan 1.1b y en Juan 1.2. Bueno, eso es algo que vamos a estar considerando. Fue un argumento utilizado precisamente por Roberto Isaac, y él cita imágenes verbales del Nuevo Testamento, volumen 5, en el capítulo 1 de este fascinante libro. Y vamos a ver lo que nos dice Archibald Thomas Robertson, es decir, un gramático tremendo, para que tengan una idea. Del calibre de este hombre. Este libro que ustedes ven aquí y que se ve gigantesco, lo van a poder ver, es algo tremendamente voluminoso, tiene casi 1200 páginas. Es la gramática que él escribió. No hay la menor duda de que estamos hablando de un individuo que tiene un bagaje del griego tremendo. Pero como suele suceder, y hago énfasis en esto porque en este canal lo hemos demostrado vez tras vez tras vez, como suele suceder, van a poder ver que a pesar de su bagaje, a veces hay contradicciones en sus declaraciones. Vamos a comenzar con una en la cual Roberto Isaac se apoyó, y es que se encuentra aquí. Dice, en el principio, en arjé. Arjé es determinado, aunque carente de artículo, como en nuestro término en casa. Cuando decimos en casa no estamos diciendo en una casa, estamos diciendo en la casa precisamente en la que estamos. Y como el similar término Bereshit en Génesis 1.1. Pero Huesco señala aquí que Juan lleva nuestros pensamientos más allá del comienzo de la creación en el tiempo hasta la eternidad. ¿Qué es lo que está queriendo decir para que ustedes entiendan acá Robertson? Bueno, vamos a entender esto, ¿no? Si en el principio, cuando el principio ocurre, la palabra estaba, la palabra era, entonces dice Robertson, eso significa que Jesús tiene que existir antes de ese principio, algo con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Aunque existe base también para decir que pudo haber sido el principio del logo. Hoy no vamos a entrar en eso, yo prometo que pronto voy a estar haciendo un programa sobre el tema, pero la cuestión es perfectamente plausible desde el punto de vista gramatical afirmar eso. La cuestión aquí, que es donde nosotros estamos en desacuerdo, es que sí, nuestros pensamientos van más allá del comienzo de la creación. Cuando uno empieza a analizar el texto, uno dice, bueno, si él estaba en el principio, él tiene que haber sido anterior al principio. La cuestión es, hasta la eternidad. ¿Es de verdad la intención de Juan hacernos pensar que el Logos es eterno? Ese es el punto central. Y este es un aspecto, para que ustedes entiendan, que los trinitarios han tratado de utilizar, y es lo que tiene que ver con el verbo imperfecto en, es decir, el tiempo imperfecto de eimi, ser o estar, en griego, que vez tras vez es utilizado. De hecho, yo tuve hace algún tiempo atrás una muy buena plática con el doctor Egin, por escrito también, donde tratamos el tema perdón, y en donde tratamos aspectos que vamos a estar tratando justamente en nuestro programa. Robertson sigue diciendo, no se da aquí lo mismo que en Génesis ningún argumento para demostrar la existencia de Dios. Es decir, la Biblia es un libro muy, muy diferente a la mitología antigua, mientras que, por ejemplo, en la mayor parte de las mitologías nos dice cómo surgió el cielo y la tierra como dioses, o cómo surgieron los distintos dioses, cómo estos nacieron de un huevo, de aquello, de lo otro, cómo fueron creados por otros dioses. En la Biblia no se da comienzo para este Dios que es trascendente y que es anterior al universo físico. Simplemente se dice, existe y ya está, no hay que estar dando más ningún tipo de explicación. Simplemente se da por sentada. O bien Dios existe y es creador del universo, como lo dan por supuesto científicos como Eddington y Gibbs, o bien la materia es eterna y ha venido de la nada. Era, en griego en. 3 veces en esta oración emplea Juan este imperfecto de eimi ser. Bueno, realmente se utiliza 4, porque nada más que en el verso 3, y también en la frase seos en hologos, o sea, la palabra era seos, Dios o un Dios, dependiendo de cómo lo traduzca, pues aparece realmente 3 veces en este versículo y una en el versículo 2. Tiempo que no da idea de origen para Dios o para el Logos, sino una existencia continua. Es bien diferente del verbo que aparece en el versículo 14, egeneto, se hizo, para el comienzo de la encarnación del Logos, el verbo, es la idea que deviene de llegar a ser. Entonces, acá lo que nos está queriendo decir Robertson es, bueno, el verbo eimi
el verbo imperfecto nos da una idea de que la vida del logo se extiende del punto de la creación hacia atrás, es decir, para que ustedes lo puedan entender, desde este punto en que aparece el universo físico y en el cual ya se sitúa Logos, nada más y nada menos que con Dios, hacia atrás, hacia la eternidad. La cuestión ¿es eso lo que Juan nos quiere decir? ¿O realmente Juan quiere decirnos, mira, el Logos es eterno en la consideración? ¿O es esto una inferencia que realizan los trinitarios y esto pasando por alto un aspecto que utiliza Juan en la estructura que él utiliza en su declaración, que es central en el análisis y consideración de la carga semántica, es decir, de aquello que es el significado de la expresión que aparece ahí en Juan 1.1a, en el principio estaba o era el verbo. Eso es lo que vamos a estar considerando cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo cuidadosamente este tema a fondo. Y para ello, como dijimos, no nos queda más remedio que sumergirnos un poquitico. De una manera bien entendible, lo van a ver. Yo he preparado diapositivas que tienen ese propósito para ayudarles a ustedes a comprender lo que implica toda esta gramática. Vamos a comenzar entendiendo, porque ya que estamos hablando del verbo griego, ¿cuáles son las características fundamentales del verbo griego? Yo las voy a estar tocando, vuelvo a decir, de una manera lo más entendible posible, a fin de que ustedes, los que no tienen quizás un conocimiento del griego, puedan seguir la disertación sin dificultades. Si hay alguna pregunta que les surja, ustedes tienen mi correo, ustedes tienen mi WhatsApp, ustedes tienen la oportunidad de escribir sus comentarios aquí en el video, pueden hacerme la pregunta o escribirnos su pregunta al correo electrónico y dentro de mi tiempo estaré muy gustoso de poder contestar las preguntas que surjan. Ahora bien, lo primero que tenemos que tener presente es que el verbo griego tiene varias características esenciales. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, es el momento en que ocurre cierto evento. En griego, el tiempo fundamentalmente, aunque hay ciertos pudiéramos decir, ciertos modos en los cuales puede ocurrir el tiempo, aparte del indicativo, ciertas combinaciones de este. El tiempo se da fundamentalmente en lo que se conoce como el modo indicativo. Tiempo, modo, voz, persona, número y aspecto. Puede que usted ya empiece a sentirse un poquito mareado. Bueno, y todo esto, ¿cómo se entiende? Miren, aquí tenemos el verbo eimi, ser o estar, y aquí tenemos el verbo, ya en este caso, declinado a la tercera persona del singular, pero el imperfecto. Tiempo imperfecto es el modo indicativo, es voz activa, tercera persona, es singular, y su aspecto, que lo vamos a estar viendo qué cosa es imperfectivo. Ahora vamos a pasar a entender cada uno de estos términos, porque obviamente mi propósito no es impresionarles con términos que ustedes no puedan entender. Mi propósito es educar, es compartir información que pueda ser edificante de una manera sencilla, y para ello yo he hecho algunas diapositivas que van ustedes a poder comprender pueden ver de una manera muy sencilla, no son muy complejas. Y aquí vamos a entender primero qué cosa es el concepto de tiempo verbal. Bueno, el tiempo verbal simplemente es el tiempo en el cual ocurre una acción, y es algo que estudiamos en la escuela cuando estudiamos español. Eso significa pasado, presente o futuro. Esto es simplificándolo, por supuesto. En nuestro caso, el verbo en, es decir, el eimi imperfecto, está en pasado. No se encuentra ni en presente ni en futuro. Eso es lo que es el tiempo verbal. Es la característica del verbo, si usted quiere una definición concreta, que define el momento en que ocurre la acción verbal con referencia al presente. ¿Por qué decimos con referencia al presente? Porque cuando decimos era, estamos indicando que desde el presente ya esto es algo que ocurrió en el pasado, o cuando decimos será, estamos indicando desde el presente, desde el momento en que nos encontramos haciendo esa declaración, que es algo que va a ocurrir en el futuro. Creo que es un concepto muy sencillo, muy simple de entender. Ahora, el griego tiene un concepto conocido como modo verbal. ¿Qué cosa es el modo verbal? Es la característica del verbo que indica cuál es la intención del hablante al enunciar o al declarar algo.
Hay 4 modos en griego: indicativo, imperativo, subjuntivo y optativo. Les vamos a explicar ahora lo que eso significa. En el indicativo estamos queriendo indicar, el nombre lo dice, estamos queriendo decir algo o negar algo. Digamos, por ejemplo, aquí tienen una ilustración, este griego que dice, esto es una casa. Esa es una declaración. O puede estar diciendo, esta no es una casa. Y es una declaración también, por tanto, es una indicación de algo, de una realidad que puede existir o no, que puede ser cierta o no, pero se está indicando en este caso esa realidad. Se hace negándose o se hace afirmándose. Eso significa modo indicativo. Cuando un verbo está en modo indicativo, está diciéndonos, ok, esto es una declaración sobre una realidad X. Al decirse el logos en, o sea, el verbo era, está indicándose una realidad. Si, sin embargo, tuviera un adverbio de negación, el verbo no era, es una realidad igualmente, solo que es una realidad negativa. Indica que no existe. Eso significa indicativo. En el imperativo, por el contrario, es como cuando el amo le dice al esclavo, ve a la casa. Ahí hay una orden. Es bien sencillo de entender este modo. En el caso del subjuntivo, es el modo que indica pudiéramos decir, lo que puede ocurrir si un evento determinado ocurre. Voy a poner un ejemplo. Si te tomas este veneno, vas a morir. Aquí tenemos una condición, si te tomas, y un evento resultante, vas a morir. Ese es el modo subjuntivo. Y el optativo simplemente da 2 posibilidades para indicar a la persona, en este caso, las acciones que pudiera hacer. Si hicieras esto o aquello. Por eso es que yo pongo 2 copas. En nuestro caso particularmente, el verbo en eimi, en imperfecto, es indicativo. Nos está indicando que el verbo era. No se le ordena nada al verbo, no se da opción ninguna al verbo, no se dice si el verbo hiciera aquello o hiciera lo otro, entonces pasaría esto. Así que el concepto de modo verbal es bien sencillo. Esto yo lo estoy simplificando tremendamente. Si yo fuera a explicar esto a profundidad, necesitaríamos muchísimo tiempo y obviamente vamos a empezar a entender que la gramática griega es compleja y no tendríamos el tiempo adecuado para ello. Ahora, voz verbal. ¿Qué cosa es la voz? La voz indica quién realiza la acción. Por ejemplo, la voz pasiva indica que el hombre está recibiendo la acción. Él es abanicado por su esposa. No dice el hombre abanica de manera activa. Él es quien realiza la acción. No, él recibe la acción. La mujer abanica al hombre, sería la forma activa, pero aquí, para ilustrar pasiva, diríamos el hombre recibe, ¿verdad? O es abanicado, recibe la acción de su esposa. ¿Qué cosa es la voz activa? Que es el caso en el que se encuentra el verbo que estamos considerando. Bueno, indica que el sujeto está haciendo activamente la acción. Es decir, el hombre abanica a su hijo. ¿Captamos el punto? Ya aquí hay un cambio. Ahora ya él no es abanicado, él no recibe la acción del verbo, sino que él es quien la realiza. Y la voz media, en este caso, indica que el individuo realiza la acción para su propio beneficio o para sí mismo. Es decir, el hombre se abanica, él a sí mismo. Entendido esto, vamos a tener que declarar nuevamente, bueno, pues en el caso del verbo que estamos considerando es voz activa. Así que ya tenemos 3 elementos esenciales del verbo que aparece en Juan 1:1 y 2, que es, primero que todo, ya vimos que es voz activa, pudimos ver que es tiempo pasado y adicionalmente que es modo indicativo. Continuemos con el análisis de las otras características. Concepto de persona verbal. Bueno, esto es algo muy sencillo de entender. Yo, el individuo está señalando a sí mismo. Tú o él son simplemente la persona que habla. Cuando se dice yo, es la persona que habla. Tú representa a la persona a la que se habla y él la persona de la cual se habla. En este caso, obviamente, como se está hablando del logos, la persona de la cual se habla es la tercera persona. Y vamos a ver ahora otra característica que tiene que ver con el número verbal, que es singular o es plural. Singular, un solo individuo; plural, más de un individuo u objetos. En este caso, el verbo eimi
no solamente es tercera persona, sino que es tercera persona del singular. Y el último aspecto, y aquí es donde entra de verdad, la parte central de por qué estamos explicando la conceptualización y los, pudiéramos decir, elementos que el verbo griego puede desplegar en su manera de actuar. Y es el aspecto verbal. Este es, podemos decir, que el elemento menos entendido por los estudiantes del griego koiné o del griego clásico. ¿Qué es el aspecto? El aspecto no es más que la característica del griego que nos indica cómo el hablante o el escritor ve la acción. La ve como, en primer lugar, un evento del pasado cuya acción tiene todavía consecuencias en el presente, o la ve como un evento pasado pero que tuvo una duración lineal, es decir, no la menciona como un simple evento, sino como una duración, o la ve más bien como un solo, pudiéramos decir, punto, o una acción como un todo, como algo que ocurrió y punto. Y yo los voy a ilustrar para que ustedes puedan entender, y aquí tienen una diapositiva que hemos hecho precisamente para entender tanto el perfectivo, el imperfectivo como el aurístico, que son los aspectos verbales que tiene el verbo griego. Vamos a centrarnos primero en el perfectivo. En el caso del perfectivo, vamos a encontrar que ya la acción está completada. Es decir, se hizo en el pasado. Cuando decimos este verbo tiene un aspecto perfectivo, lo que estamos diciendo es un aspecto, o sea, es un verbo que ocurrió en el pasado. Pero el resultado todavía está presente. ¿Captamos el punto? Ese es el elemento del aspecto perfectivo. Vamos a explicarlo un poquitico más. Bueno, el individuo está aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, fabricando el objeto. Bueno, en el caso del aspecto perfectivo, no se centra en la fabricación del objeto, sino en el resultado para el presente de esa acción. Por tanto, el perfecto es la acción que ocurrió en el pasado, pero que todavía, hasta el presente, sus consecuencias se pueden ver. Y en este caso, estamos queriendo decir cuáles son las consecuencias de la acción creativa del hombre, una jarra. ¿Cómo se, pudiéramos decir, conceptualiza esta acción? Bueno, como un punto, es decir, la acción que ocurrió, es decir, la creación de la vasija, y después como una línea que indica que aunque eso ocurrió en el pasado, esto tuvo una trascendencia a través del tiempo. Ese es el aspecto perfectivo. El aspecto imperfectivo se centra más bien en la acción ocurriendo. Es decir, en este caso se está viendo al individuo todavía haciendo esto, y se conceptualiza más, si ustedes pueden ver, como una línea. De todas formas, van a ver otras diapositivas que nos van a ayudar a esto a entender un poquito más. ¿Por qué una línea? Porque indica la duración del evento. No es un evento que se describe como que ocurrió y punto. No, es un evento, por ejemplo, cuando yo digo, y vamos a ilustrar el caso del perfectivo, cuando decimos, Renan creó la vasija que todavía puedes ver. Eso es perfectivo. ¿Por qué? Porque estoy indicando que sí, la creó en el pasado, pero la vasija todavía está presente. En cambio, el imperfectivo diría, Renan creaba la vasija, o estaba creando la vasija, se puede decir en español. Es decir, es el proceso en el momento que está ocurriendo y durante un periodo de tiempo determinado. No se indica cuándo es el principio ni cuándo es el fin. Y a este precisamente aspecto verbal pertenece el verbo era. Y esa es la razón de por qué los trinitarios afirman que al estar el verbo era con un aspecto imperfectivo, porque el imperfecto obviamente tiene un aspecto imperfectivo, bueno, pues Cristo tiene que haber existido sin principio y sin fin antes de ese principio. Vamos a ver que no es así como ellos lo plantean. De hecho, el verbo imperfecto puede referirse a acciones que un ser humano, por yo mismo, por ejemplo, Renan estaba escribiendo, es imperfectivo, pero obviamente mi acción de escribir tuvo un principio y un final. Solo que en este caso de Juan 1.1, vamos a ver cómo ellos manejan esto, vamos a ver cómo refutamos esto desde la misma gramática y desde la propia escritura.
Ahora, el heurístico presenta la acción de fabricar no durante el proceso, sino simplemente como una acción que ocurrió y punto. Renan escribió la carta. Ya no está hablando del proceso. Renan estaba escribiendo, es decir, un proceso, sino de un punto dentro del tiempo. Por eso es que siempre el aspecto heurístico y bueno, por supuesto, el aspecto heurístico, el heuristo lo tiene presente. Es por eso que en este caso el aspecto heurístico se presenta como un punto, como una acción que ocurre en un momento dado y se presenta la acción completa de principio a fin como un punto dentro del tiempo. Un poquito difícil de seguir, yo sé, pero yo espero que estas diapositivas la hayan ayudado a entender, y esta es la parte central del análisis del verbo griego, es decir, qué cosa es el concepto de aspecto verbal, porque es el que nos va a ayudar a nosotros a entender, primero que todo, el punto de vista trinitario, y en segundo lugar, la refutación que vamos a estar presentando a este punto de vista trinitario en base precisamente al primer aspecto que mencionamos, el dativo de tiempo. No se preocupe, en la medida que vayamos avanzando vamos a seguir repitiendo estos aspectos que estamos considerando y vamos a seguir ahondando en ellos. De todas formas, aquí vienen otras diapositivas que nos van a ayudar a nosotros a comprender muy bien lo que implica este aspecto imperfectivo y la diferencia con el aspecto perfectivo y heurístico, porque es esencial para entender el argumento. Así que ya estamos viendo aquí claramente la idea, ¿no?, que queremos transmitir de qué cosa es cada uno de estos aspectos que tiene el verbo griego. Y aquí vamos ahora a entrar un poquitico más, a ilustrar mejor qué cosa es el aspecto verbal. Vamos a pensar, por ejemplo, en el perfectivo, en un individuo que ha estado caminando en el pasado, pero ya actualmente se encuentra de pie en el lugar que él quiere estar. Es decir, aquí simplemente nos está presentando al individuo con el resultado que su acción ha arrojado, en este caso, estar de pie en el lugar que él quiere. Sí, ocurrió en el pasado, pero el aspecto perfectivo no se concentra, y vuelvo a hacer énfasis en esto, en la acción como ocurriendo ni como un todo, sino una acción terminada con resultados. No se caliente mucho la cabeza con esta parte porque no es la parte que más nos interesa. El imperfectivo lo podemos comparar en este caso, para que ustedes entiendan, a la acción como ocurriendo, como una película cinematográfica donde usted ve al individuo que va caminando paso a paso. Es decir, una acción durativa que puede tener un principio y un final, pero de ese principio y ese final no se dice nada con el aspecto imperfectivo. No es el centro es qué ha estado ocurriendo en esa acción. Y el heurístico, el heurístico es el tiempo, el heurístico, que es el aspecto verbal, simplemente nos muestra una sola diapositiva para indicarnos toda la acción. Esto ocurrió y punto. Por eso es que esto se representa como una línea, es decir, una serie de diapositivas que muestran el proceso. Esto se representa como una sola fotografía, un punto en el espacio, y esto se presenta no mostrándonos la acción, sino el resultado de la acción. Creo que esto puede clarificar incluso mejor lo que es el aspecto verbal griego. Y es importante entenderlo, hermanos, porque el argumento trinitario fundamentalmente se basa en el aspecto imperfectivo. Generalmente, para aquellos que no conocen griego, los trinitarios que no conocen griego, utilizan el tiempo verbal imperfecto. Bueno, eso es un error, porque si bien el imperfecto, su aspecto verbal normalmente es imperfectivo, Robertson, este gramático que escribió, como les mostré ahorita, yo me reía con una expresión que utilizaba un gramático, ¿no?, sobre la gramática de Robertson. Él decía, esta gramática mamut. Usted sabe que un mamut es un elefante gigantesco, 3-4 veces mayor que el elefante africano actual. Y es por la amplitud que tiene. Bueno, pues este individuo reconoce que el tiempo imperfecto puede tener un aspecto heurístico en algunos momentos. De eso vamos a hablar ahorita. Tengo una sorpresa, porque ustedes ya vieron, yo les dije a ustedes que Robertson, como otros tantos trinitarios, a veces se contradice a sí mismo en lo que ellos expresan. Por un lado, en un lado dicen, no, esto tiene que ser así, pero por el otro lado se les va y no se dan cuenta y debilitan el argumento que habían presentado ellos mismos. Así que ya tenemos claro el concepto de aspecto.
Ahora viene ya ahora el entendimiento de cómo los trinitarios presentan este argumento. Bien, esta línea representa, por supuesto, el principio. Tenemos la explosión, el Big Bang, la gran explosión. Y aquí comienza la temporalidad, es decir, el tiempo y el espacio, porque según la teoría del Big Bang, el tiempo y el espacio ocurre justamente a partir de esa gran explosión. El tiempo es una dimensión que depende del espacio y por tanto, según ellos, ahí empieza. Entonces, ¿qué dicen los trinitarios? Utilizan dos cosas. Uno, el aspecto verbal del tiempo en arjé, en hologos, o sea, en el principio era, no fue, era, estaba el logos. Es decir, en el mismo principio, antes de que el tiempo y el espacio llegaran a existir, ya el verbo está presente, el verbo, la palabra está presente, y como el aspecto del verbo imperfecto es imperfectivo, tiene que referirse a una duración lineal hacia atrás. Por eso Robertson decía, Juan intenta hacernos pensar en la vida del Logos como extendiéndose hacia atrás en la eternidad. Muy bonito, muy aparentemente muy sofisticado. De hecho, Roberto Isaac, por ejemplo, decía, bueno, pues si el tiempo comienza aquí y el Logos es anterior al tiempo, obviamente el Logos tiene que estar en la eternidad, por tanto el Logos tiene que ser eterno, por tanto tiene que ser Dios. En nuestro debate esa premisa quedó totalmente pulverizada. Vamos a hablar de eso en futuros programas, no va a ser hoy, solo les estoy abriendo el apetito para que vean, ¿no?, lo interesante que va a estar esta serie de programas con el favor de Jehová. Pero aquí ya tenemos el argumento. Esto es un verbo imperfecto, tiene un aspecto imperfectivo, por tanto tiene que ser una duración lineal y dado que es antes del principio, tiene que ser en la eternidad. Otro elemento. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, dice Juan 1.3. Roberto decía, si todas las cosas fueron hechas a través de él y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho, entonces no puede ser algo hecho. Aparentemente lógico. Pero vamos a ver que también esa lógica, hay veces que se presentan argumentos. Pablo habla de, él utiliza la expresión, déjeme si recuerdo exactamente cómo él dice, razonamientos fuertemente atrincherados. Es toda la idea, usted sabe lo que es una trinchera, es un hueco que se abre, una zanja que se abre donde se mete el soldado y desde allí se defiende sin que lo puedan atacar con facilidad. Entonces cuando habla en este caso, cosas fuertemente atrincheradas, refiriéndose a argumentos o refiriéndose a razonamientos, son razonamientos que en apariencia tienen una solidez y una consistencia que impiden atacarlos. Sin embargo, justamente por eso esta serie de videos, porque yo considero que es tiempo de poder dar respuesta a todo esto que los trinitarios han estado planteando a través de el tiempo, y vamos a ver cómo esto se derrumba por completo. Ya tienen servida la mesa, ya tienen el argumento presentado imparcialmente, como pueden ver, yo no trato de ocultar ninguno de esos argumentos. Vamos a comenzar con la parte, hoy nos vamos a centrar en la parte imperfectiva del verbo en, y vamos a ver si la intención de Juan al escribir Juan 1.1 al 3 es indicar, número uno, que el Logos es eterno, según lo asume en este caso Robertson. Vamos a ver si eso era la intención de Juan y si en realidad al decir que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, está excluyendo a Jesús de ser un ser creado. Todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en este y otros programas. Bien, así que volvemos otra vez a el punto que mencionábamos al principio. Hay tres eventos que se mencionan en la Biblia relacionados entre sí. En arjé, epoiesen, Joseos, ton uranum kai tengen. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el llamado Big Bang según los científicos. En este caso, en arjé, en hologos, o sea, en el principio era la palabra. Acá tenemos jutos, en hologos, prostonseon, es decir, y este estaba en un principio con el Dios. Pero los tres tienen en común esta frase que usted puede ver aquí, que es en arjé. Es una frase compuesta, es una frase preposicional, es decir, donde la que gobierna, la que rige es una preposición
En este caso es la preposición en, que acompaña al caso dativo de la palabra arge, principio, para indicar en el principio. Es definida. Algo que he visto a veces a la gente utilizar es, oh, pero ahí no hay un artículo definido, por tanto tiene que ser en un principio. No, 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 no. Las frases preposicionales igual las establece en su gramática, que pueden ser definidas sin la necesidad del artículo. Es simple. Entonces, eso es una frase, por supuesto, definida, no indefinida. En arge, aquí en principio, es lo que Wallace define como un dativo de tiempo. ¿Qué es un dativo de tiempo? Lo vamos a estar viendo ahora. Vamos a ver cómo afecta el dativo de tiempo a el verbo principal de una oración, y con ello vamos a poder entender cómo el argumento que ya vimos anteriormente acá, de que el verbo en señala una acción durativa hacia el pasado, en realidad colapsa por completo y se queda en nada. Eso es lo que vamos a estar viendo. Así que el punto que ahora queremos que usted entienda es las tres frases: Génesis 1.1, Juan 1.1a y Juan 1.2 tienen la misma frase preposicional conocida como dativo de tiempo en arge. Recordemos lo que dijo aquí, y esto ahora vamos a ver la contradicción que el propio Robertson comete. Aquí está haciendo un comentario al Evangelio de Juan, y como trinitario intenta apoyar su conceptualización del Logos como eterno mediante su comentario. Ya lo vimos. Él dice era en, tres veces en esta oración emplea Juan este imperfecto de mí, ser, tiempo que no da idea de origen para Dios o para el Logos, sino de una existencia continua. Y por tanto, como dice él aquí, pues bueno, esto Juan lleva nuestros pensamientos más allá del comienzo de la creación en el tiempo hasta la eternidad. Es decir, básicamente lo que quiere decir es esto. Es decir, aquí estamos en el principio, en ese principio el Logos era, por tanto, dado que es imperfecto, tiene que irse hacia atrás, hacia toda la eternidad. Pero, y aquí viene ahora el punto central que yo quiero mostrarles, y que es algo que es impresionante, como los que citan, como en el caso de Roberto Isaac, esta obra de imágenes verbales, A Picture of the New Testament, Verbal Picture of the New Testament, es el nombre de la obra original en inglés, si no me equivoco. Como ellos citan esto, pero no aclaran que Robertson dice algo en su gramática muy interesante y que vamos a estar considerando. Noten ustedes que es A Grammar of the Greek New Testament in the Light of the Historical Research, o sea, una gramática del Nuevo Testamento griego a la luz de la investigación histórica de A.T. Robertson. Por eso es que su gramática es tan amplia, porque él hace un análisis tanto diacrónico, es decir, a través del tiempo, desde Homero hasta el Nuevo Testamento, como sincrónico, es decir, de las obras que rodean al Nuevo Testamento, de la gramática, para ir ilustrando al estudiante el fenómeno que él está examinando dentro de la gramática. Si está examinando, por ejemplo, el artículo, cómo manejaron los griegos el artículo en el tiempo de Temístocles, por ejemplo, y cómo lo manejaban en tiempos del Koiné. Entonces, por eso es tan extensa esa, como diría muy bien este gramático, ¿no?, que hizo esa cita, una referencia, una obra de referencia que es un mamut, es decir, algo colosal, enorme. Bueno, sucede lo siguiente. Aquí, justamente, Robertson, yo les voy a poner en la descripción la página porque lamentablemente corté la página ahí. No sé si en la próxima diapositiva aparezca, déjenme ver. 883, o sea, ya es 882. Al buscar la parte central que queremos considerar, bueno, la parte de la página que así que recuerden, 882 y 883 de esta gramática de Robertson. Él dice algo aquí interesante, y él está examinando Cronos, es decir, el tiempo verbal. Ya dijimos que el tiempo verbal, como vimos anteriormente en un principio, no es más que el momento específico con relación al presente en que ocurre una acción. Si es presente, presente. Si es pasado, con relación al presente, es algo que ocurrió. Si es futuro, con relación al presente, es algo que evidentemente ocurrirá. Ahora, él aquí tiene una discusión sobre algo que él llama imperfectos dudosos. Recuérdense que el verbo que aparece en Juan 1.1 dijimos que es imperfecto, ¿verdad? Lo pueden ver aquí. Mírenlo ahí. Era en. Tres veces en la oración Juan emplea este imperfecto de eimi. Noten ustedes cómo se escribe. Ahí lo pueden ver. Y lo vamos a ver escrito precisamente en esta sección de la gramática de Robertson. Dice,
hay allí alguna, hay algunos llamados, algunas veces llamadas imperfectos heurísticos. No, noten esto, imperfecto heurístico. ¿Por qué heurístico? ¿Por qué es un heurístico? No, porque es un imperfecto, pero sin embargo, y hay que hacer énfasis en esto, Robertson, este gigante de la gramática griega, lo ve como que el aspecto verbal no es imperfecto, es heurístico, no imperfecto. Tome nota de eso. Robertson declara que hay ciertos imperfectos que son llamados como imperfectos heurísticos. Él dice, este no es el término más apropiado, o sea, no es el más, dice literalmente, no es el más feliz, es una manera inglesa de decir no es el más apropiado, como Hiddelich muestra cuando él hace un criticismo a otro gramático, que lo acusa de multiplicación de categorías. Él dice, la única justificación para este término es que, como se ha mostrado ya, es decir, en esta discusión del euristo, no siempre es posible decir cuando algunas formas son heurístico, indicativo, euristo indicativo o imperfecto indicativo. ¿Qué nos está diciendo aquí para que ustedes entiendan? Yo puedo tener un verbo cuya forma, dice Robertson, es imperfecta. Sin embargo, el contexto me lo prueba como heurístico. Es decir, no es imperfectivo. No me está hablando, vamos atrás para que ustedes lo puedan ver de nuevo, porque es importante entender bien eso. No me está hablando de la secuencia en la que ocurre la película como una pudiéramos decir, acción lineal en el tiempo, una acción que está ocurriendo en el tiempo pasado, ¿ve? Sino que me está hablando de una acción que ha ocurrido y punto, un punto dentro del tiempo. Y él dice, a veces de la misma forma imperfecta puede ser utilizada, y él dice, ya eso lo discutimos allá cuando estábamos discutiendo el tiempo auristo, y volvemos a leerlo aquí para que puedan ver, la única justificación para usar este imperfecto heurístico, ese término, que él no está muy de acuerdo con ese término, pero él dice, hay que usarlo. ¿Por qué? Porque como ya hemos discutido en el auristo, cuando estábamos estudiando el tiempo auristo, no es posible siempre decir cuándo una forma es el auristo indicativo o es el imperfecto indicativo. ¿Qué verbos incluye Robertson dentro de estos imperfectos dudosos? Es decir, un imperfecto que puede ser imperfecto en forma, la manera en que se escribe desde el punto de vista morfológico, la forma, que es lo que significa morfología, del verbo es. Usted lo ve y dice, esto es imperfecto. Pero sin embargo, su aspecto verbal, es decir, cómo el autor, el que está hablando, el que está escribiendo, describe la acción, no es imperfectiva, aunque es imperfecto, sino heurística. Eso no lo dice Renan González, eso lo dice Robertson, y es algo que los gramáticos, pudiéramos decir, trinitarios, han eliminado permanentemente. No hacen mención alguna de lo que Robertson dice aquí, al menos yo no he encontrado ninguna mención de este elemento que menciona aquí y que es contundente contra Juan 1.1, interpretado como imperfectivo, y vamos a ver después que hay más que eso. Yo nunca lo he visto en una gramática griega discutido. O sea, nadie se atreve a discutir lo que Robertson dice aquí en una gramática trinitaria. Y eso es muy significativo, porque es lo que les he dicho yo a Roberto Isaac y le he dicho a ustedes tantas veces aquí en este canal. Los gramáticos, los académicos trinitarios suelen ocultar los elementos que no les conviene. Barclay, por ejemplo, ustedes recordarán, decía que no, que es imposible gramaticalmente decir que Juan 1.1 se pueda traducir con el artículo indefinido. Sin embargo, en una carta 20 años después le dicen a la gente, sí, se puede. No está, a la luz del griego no hay problema, pero el problema es que el contexto del Nuevo Testamento lo impide. Pero ¿qué hay si tú habías dicho de que no se puede? ¿En qué quedamos? Entonces ahí se puede ver la falta de honestidad intelectual cuando se trata de defender la doctrina de la Trinidad. Y es lo que nos está pasando ahora aquí con Robertson. Lo vamos a ver. Robertson nos dice en su comentario, no, el imperfecto indica una acción lineal. Pero aquí comete un error tremendo en su gramática, porque lo que él está enfocado ahora no es en teología, él está enfocado en cómo funciona la gramática. Y por eso él hace las declaraciones que va a hacer. Presten cuidadosa atención. Dice, nosotros vemos
Ajá, dice, cierta cantidad de oscuridad y también de overlapping es como que se cruzan. Existe desde el principio. O sea, él dice, mira, a veces lo que sucede es que la forma imperfecta de un verbo, unas veces puede ser aorista y otras veces puede, sin embargo, ser imperfectivo. O sea, puede ser aurístico o imperfectivo. Recuérdense, no estamos diciendo que sea un auristo. Estamos hablando del aspecto, no del tiempo. El aspecto verbal. Es decir, cómo el escritor o el hablante está viendo la acción. Si la ve como algo que ocurrió en el pasado con resultados hasta el presente, es decir, estamos hablando de perfectiva. Si estamos hablando de la acción como una secuencia que está ocurriendo en el pasado, imperfectiva. Bueno, de hecho, imperfectiva puede ser también en el presente, déjenme decirle. O si estamos hablando de una acción vista como un todo, algo que ocurrió y punto. Él escribió, punto. No nos dice cómo estaba escribiendo, cuánto tiempo se demoró. No está describiendo el proceso, sino la acción como terminada en un punto del tiempo. Y él dice, mira, el problema es que a veces la forma de un verbo imperfecto puede tener o puede traslaparse, por decirlo así, su aspecto imperfectivo y su aspecto aurístico. Y ahí hay un grado de oscuridad tremendo. Porque es muy difícil en esos casos determinar si la acción es imperfectiva o si la acción es aurística. Y ahora él pasa a decir qué clases de verbos son los que él considera como imperfectos dudosos. Dice él, vemos esta dificultad en, efen y elegon. En es precisamente el verbo imperfecto que aparece allí en Juan 1.1, amigos. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. En. O sea, sí, es un verbo imperfecto, pero me está diciendo aquí Robertson, a veces es difícil poder determinar si este verbo imperfecto en realidad tiene un aspecto imperfectivo o es un aspecto aurístico. Si es un aspecto que indica una línea o un punto dentro del tiempo. Un proceso verbal o una acción completada en un punto y enfocada en un punto del tiempo. Dice, a veces es difícil determinar eso. Y uno de los verbos que él pone como un imperfecto dudoso es precisamente el verbo eimi en imperfecto. El mismo verbo que aparece allá en Juan 1.1. ¿Y por qué sucede esto? Les voy a explicar. Miren, aquí yo les pongo una tabla comparativa entre un verbo que es el que se pone como modelo cuando estamos aprendiendo griego. Se pone como modelo porque es un verbo que pudiéramos decir es regular, es decir, es un verbo que sigue el patrón regular de declinación, o en este caso conjugación, mejor dicho, porque es un verbo, no un sustantivo, un adjetivo, el sistema griego verbal. Por ejemplo, lío, desatar, su presente, primera persona del singular, lío, y su plural, liomen. Tenemos el perfecto, tenemos futuro, tenemos aoristo, tenemos perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Ahí aparecen en este caso, 8 tiempos verbales que hay en el griego. Todos están ahí. Sin embargo, noten con el eimi, con el verbo cero estar, que aparece allá en Juan 1.1, sucede lo siguiente. ¿Tiene el eimi auristo? No. ¿Tiene el eimi perfecto? No. ¿Tiene pluscuamperfecto? No. ¿Tiene futuro perfecto? No. El eimi sencillamente es un verbo defectivo. Es decir, solamente tiene presente, eimi. Bueno, dependiendo de la persona, ¿no? Y del número va a cambiar, por supuesto. Tiene imperfecto en y emen, en el caso de ¿cómo se llama esto? Del plural. O sea, eran. Y tiene el futuro etsomai para el singular y exomesa para el plural. Pero no tiene otros tiempos verbales. No, los verbos terminados en mí, generalmente sucede esto con ellos. Podemos decir que defectivos, es la palabra correcta. Y por eso, como no tiene auristo, dice Robertson, a veces ellos actúan, siendo
Es decir, en vez de una línea recta, un puntico en el espacio. Y él pasa ahora a hacer una declaración aquí, mis amigos, dentro de la misma gramática, en la página siguiente, que es tremendamente fuerte. Vamos otra vez un poquitico atrás para que vean. Él dice, en el griego moderno esto todavía sobrevive, este fenómeno, aunque las diferencias, por ejemplo, entre Elegon y Eipen es bien conocido, y si alguna vez existieron. Y lo mismo también es cierto sobre el uso de Aquilestatius, parece que es en el caso de un escritor. Ahora él dice, por tanto, y aquí viene la clase principal, el punto principal, por tanto, no necesitamos insistir que en el imperfecto de mí, que aparece donde, en Juan 1.1, es estrictamente durativo siempre, imperfecto. A ver, dice él, a ver, volvamos a esto hay que repetirlo para énfasis porque este es un punto central que yo no encuentro a ningún gramático discutiendo en sus comentarios, ni siquiera Robertson, el propio Robertson lo pasa por alto cuando él dice el verbo imperfecto aquí indica una acción lineal que nos lleva al pasado eterno de lo. Él dice, sí, por tanto nosotros no tenemos necesidad de insistir que el verbo en, que ya vimos ya, vamos a verlo aquí, que él clasifica dentro de los imperfectos dudosos, sea estrictamente durativo siempre. O sea, él dice, no, puede ser heurístico. ¿Y qué nos dice? Que en Juan 1.1 él no ve razón para insistir que el verbo en sea necesariamente imperfectivo, una acción lineal durativa, sino que puede ser heurística, es decir, un punto en el tiempo. Y aquí vemos que, lo que les he mencionado muchas veces, los gramáticos trinitarios cuando están discutiendo gramática suelen ser más honestos que cuando están escribiendo un comentario teológico exegético. Porque esto es una contradicción abierta contra lo que Roberto Isaac citó allá en su debate y que les mostramos con total honestidad desde un principio. Robertson nos está diciendo, señores, no se engañen. El tiempo imperfecto a veces puede ser heurístico, puede tener un aspecto heurístico, un aspecto puntual, ser un puntico en el tiempo, indicando una acción completa dentro de ese periodo de tiempo. Pero lo interesante, mis amigos, viene ahora. Y es que no solamente no hay que insistir en que Juan 1.1 pueda ser estrictamente durativo, sino que hay un elemento contextual, un elemento gramatical dentro de la cláusula que nos dice que el aspecto que se desarrolla ahí más que imperfectivo es heurístico. Y puede usted decir, ¿cómo? Sí. Y este es un tema que yo he debatido con algunos académicos trinitarios y no han tenido forma de responder. Veamos eso a continuación. Ya vimos que, bueno, aquí Robertson dice, no señores, miren, el verbo en, indica como imperfecto, es tiempo que no llega a origen de Dios, por tanto, Juan lo que quiere es llevar nuestro pensamiento más allá del comienzo de la creación en el tiempo hasta la eternidad. Interesante, me dice, en el tiempo, hasta la eternidad. Mira, Roberto Isaac, si estás viendo el video, aquí Robertson habla de tiempo. ¿Qué clase de tiempo? Bueno, ya veremos ya cuando lleguemos a ese punto. Sin embargo, anteriormente, como ya vimos ya, él nos había dicho, no, señores, no hay que hacer énfasis aquí. Bueno, Robertson, ¿y por qué? Ya sabemos que no puede contestar esto, por supuesto, porque está muerto, pero para aquellos que nos ven, aquellos que leen la gramática de Robertson y se basan en esto. Señores, ¿cómo es posible que este hombre diga, por un lado, aquí, en su comentario exegético, su comentario al texto del griego del Nuevo Testamento, si eimi, como es imperfecto, tiene que estar refiriéndose a una acción que no tiene ni principio ni fin, que es eterna? Y sin embargo, anteriormente vimos ya que él dice, no hay que insistir que en Juan 1.1 el verbo imperfecto sea estrictamente durativo siempre. Imperfecto. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser perfectamente bien heurístico, como ya se consideró en la imagen anterior. Y esto nos trae de vuelta a lo que yo les decía a ustedes ahorita. Si tomaron notas, yo les sugeriría que tomaran nota de los conceptos que estamos desarrollando, porque les van a ayudar a ustedes a seguir el análisis. Y yo les sugiero, si no entiende un concepto, retroceda al video,
vuelvo a verlo, y es el dativo de tiempo. ¿Usted se acuerda que yo decía que en arjé, en hologos, en arjé, la frase preposicional compuesta por la preposición en y el sustantivo en dativo arjé, principio, o sea, en el principio, yo les dije a ustedes que es lo que se conoce como un dativo de tiempo. Es dativo porque, bueno, la preposición en rige el caso dativo. El dativo generalmente es el caso dentro del griego que se utiliza, aunque tiene muchos otros usos, pero que se utiliza para lo que es, en este caso, el objeto indirecto. O sea, el individuo o cosa que recibe el beneficio de la acción del verbo, no sobre el cual el verbo actúa. Por ejemplo, hoy, si yo les digo a ustedes, le tiré la pelota a Rubén. Bueno, aquí le tiré, por supuesto, es la frase verbal, ¿verdad? Que indica, ¿cómo se llama esto? Tanto la persona gramatical a quien se la estoy enviando, le, él, es decir, tercera persona de singular, el verbo, ¿no? Tiré, activo, modo indicativo, estoy haciendo una afirmación. La pelota es el objeto directo del verbo porque es lo que yo lanzo. O sea, la acción mía es sobre la pelota. Pero ¿quién la recibe? ¿Quién se beneficia, por decirlo así de algún modo, de la acción? Bueno, pues precisamente Rubén. Y este sería, en este caso, el complemento indirecto. Y el dativo se utiliza mucho para el complemento indirecto, aunque vuelvo a decir, hay muchísimas clases de dativo. O sea, siendo dativo propiamente desde el punto de vista morfológico, hay muchos usos de este dativo. Incluso puede ser de referencia, puede ser instrumental. Ya entramos en algo que no tiene que ver con el tema. La cuestión, ¿qué es el dativo de tiempo? Dice Wallace, bueno, el dativo de tiempo es cuándo. O sea, dativo de tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre una acción? La definición, el sustantivo, el nombre, en el dativo indica el tiempo cuando la acción de un verbo principal acontece. Es decir, cuando queremos saber en qué momento determinado una acción o un verbo de estado, que también es perfectamente válido, ocurre, le preguntamos al dativo de tiempo. Le decimos, oye, ¿cuándo? Y él nos va a decir, oh, pongamos un ejemplo. Él resucitó al tercer día. Al tercer día en griego sería el dativo de tiempo. Lo vamos a ver, de hecho, creo que él pone inclusive el ejemplo ese en las diapositivas que estoy mostrando aquí, en estas páginas. Y es interesante porque esa frase, al tercer día, restringe. Le pone un paréntesis para que ustedes entiendan. A el verbo levantar o resucitar. Nos está diciendo cuándo específicamente ocurre. Antes del tercer día, no. Después del tercer día, no. Puede que ocurra la acción fuera de esto, pero ¿dónde se concentra el escritor o el hablante cuando usa un dativo de tiempo? En ese periodo de tiempo específico. No le importa ni antes ni después, lo que le importa es el punto, porque quiere enfatizar un detalle. Y en este caso, bueno, el hecho de que lo que dijo Cristo se cumplió. El tercer día fue el día en el que él fue resucitado, como él mismo había predicho múltiples veces. Sigue diciendo Wallace, el dativo rutinariamente denota un punto de tiempo. ¿Eso no le trae a usted a la mente esto que mencionamos aquí? Vamos a verlo un momentico para atrás para que usted lo pueda ver. Un punto de tiempo. O sea, el dativo le dice al verbo principal, tú no estás ocurriendo como una acción durativa, sino como una acción puntual. No es que no haya un proceso en la acción, por supuesto. Es que lo que le interesa decir al autor cuando utiliza un dativo de tiempo es el tiempo específico en que esa acción ocurre. No le interesa un antes o un después. Más bien, como dice Wallace, como señala Wallace aquí, el punto central es el punto en el tiempo que el escritor o el hablante está diciendo. Por eso es respondida por la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo fue resucitado? Al tercer día. ¿Cuándo estaba el verbo con el Padre, con Dios? En el principio. Vamos a adelantarnos un poquito. Nos está diciendo entonces, mediante el uso del dativo de tiempo, Juan, algo sobre la eternidad del Logos para atrás. No. Juan no está intentando hacernos ver antes. Juan está diciéndolo cuando todo empezó a ser creado y Dios empezó a hacer su creación junto con él. ¿Quién estaba? El verbo.
No nos está diciendo si anteriormente hubo otro evento creativo, que de eso vamos a estar hablando en un programa que se va a llamar Un principio antes de el principio. Van a ver cuando examinemos cuidadosamente desde el griego y el hebreo el libro de Proverbios y la interpretación temprana que dieron padres de la iglesia del siglo II y siglo III. Muy interesante ese tema de este libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 al 25, como en la Biblia se habla de otro evento creativo antes del principio, antes de ese principio de Génesis 1.1. Esto va a estar interesante, créanme. Yo sé que es bien complejo tener que, tratar todo esto, ¿no? Pero lo van a ver poco a poco, vamos a ir desglosando cada elemento y ustedes van a poder tener un mejor entendimiento del tema. Entonces dice Wallace, el uso comúnmente, suficientemente común, mientras que es suficientemente común, este uso ha sido reemplazado de manera, podríamos decir, incrementally, es como de una manera progresiva en el griego koiné por medio del uso de la preposición en más dativo. O sea, el dativo solo, el sustantivo arge, principio, cuando en el contexto se está hablando de tiempo, es suficiente para decir en el principio, para indicar el tiempo en el que el verbo principal ocurre. Así cuando dice arge, o sea, principio de el reinado de Roboam, suficiente. Pero en griego koiné, ese dativo de tiempo se construye fundamentalmente mediante la preposición y el dativo. A ver, vamos a ver si podemos ver eso un poquito más claro. Mírenlo aquí. Dice Wallace, en el griego koiné, el griego que se escribe en el Nuevo Testamento, se puede utilizar solamente el sustantivo en dativo para indicar el momento en que el verbo principal ocurre. Pero en griego koiné ocurre que ya ha sido reemplazado ese uso del dativo solo por el uso de la preposición en más el dativo de tiempo, es decir, en arge, en este caso, Juan 1.1, para circunscribir esta acción del verbo a un punto dentro del espacio, el principio. No a una duración lineal, sino a un punto. Por eso es que dice, Robertson habla de imperfectos heurísticos, es decir, verbos que, aunque la forma verbal, la forma, ¿no? Cómo se escribe es imperfecto, su aspecto puede ser heurístico. Y es justo lo que él dice que puede ser en el caso de Juan 1.1, contradiciendo lo que aquí dijo. Ahora, seguimos entonces con el análisis de Wallace. Ya Wallace nos dijo que el dativo de tiempo tiene como función decirnos el momento específico, es decir, circunscribir dentro de paréntesis, dentro de una esfera de donde no se sale esa acción, la acción o estado del verbo. Y él dice entonces, bueno, y en koiné muy particularmente podemos identificarlo porque por lo general se utiliza la preposición en más el sustantivo en dativo, que es lo que acabamos de ver precisamente allí en Juan 1.1, en arge. ¿Cómo lo identifica? Bueno, pues recordar que el sustantivo en dativo va a expresar una indicación de tiempo. Ahora, miren esto. Yo quiero mostrarles a ustedes una nota que él tiene aquí. Porque esta nota da ayuda a entender mejor por qué Robertson habla de un imperfecto dudoso y de un aspecto heurístico para ciertos verbos imperfectos, dentro de los cuales se encuentra el verbo de Juan 1.1 en imperfecto. Dice, la diferencia, refiriéndose él, por supuesto, la diferencia entre el dativo de tiempo y el genitivo de tiempo, que él está discutiendo acá y que no vamos a entrar ahora a considerar para no hacer esto demasiado denso. Dice, es que yo veo que en el genitivo se enfoca en la clase de tiempo o el tiempo durante el cual un evento extendido toma lugar. O sea, el genitivo dice, oye, este es el tipo de tiempo, la calidad, o la extensión de tiempo. Si Juan hubiera querido utilizar o darle fuerza al aspecto imperfectivo del verbo, lo que hubiera utilizado un genitivo de tiempo, no un dativo de tiempo. Porque el genitivo de tiempo sí puede expresar, en este caso, a través del día, puede expresar una acción lineal, una acción continua, una acción que es un evento que está ocurriendo, sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Pero que está ocurriendo, ese es el aspecto verbal. Ahora sigue diciendo Wallace.
se hace que el evento sea conocido o anticipado como tal, el dativo sigue enfocado en esta característica. Oh, perdón, aquí. En el dativo, por otro lado, en the other hand, se enfoca en un punto de tiempo en el cual usualmente, instantáneamente, el evento toma lugar. El dativo de tiempo no se enfoca en la duración del verbo, sino que se enfoca en conceptualizar ese verbo como un puntico dentro del tiempo, un evento instantáneo que toma lugar. Esto es interesante, porque es exactamente lo mismo que nos estaba diciendo Robertson. Es un aspecto heurístico. El dativo de tiempo simplemente añade un aspecto heurístico al verbo principal. Rige, gobierna el aspecto del verbo. ¿Entendemos eso? En vez de ser regido por el verbo, es el dativo de tiempo quien dice, señores, esta duración lineal la restringimos a un punto. Ponemos un par de paréntesis para que la acción no se salga de esos dos paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? El dativo de tiempo. Es el dativo de tiempo quien contiene la acción. No permite que la acción se salga de ahí. Estoy ilustrando mejor el asunto. Si hay una secuencia cinematográfica, como ilustrábamos ahorita el aspecto imperfectivo, ocurre dentro de ese paréntesis, no fuera. Es como que usted tenga un corredor corriendo dentro de una habitación. Él está corriendo, no es que se pierde el aspecto, ¿verdad? Pudiéramos decir, el proceso, es que ese proceso ocurre dentro de esas paredes nada más. Él no corre hasta la sala mía y regresa, no, las paredes constituyen ese dativo de tiempo, que restringen la acción lineal de un verbo imperfecto, en este caso en Juan 1.1, hacia una acción lineal limitada por un tiempo determinado, el principio. Y como el principio es un instante de tiempo, ese verbo imperfecto ahora tiene un aspecto heurístico, que es exactamente lo que está diciendo Robertson aquí, sin explicar el dativo de tiempo, ¿no? Él habla de la posibilidad de que esto ocurra, pero aquí encontramos confirmación con el uso del dativo de tiempo de ese aspecto heurístico de un verbo imperfecto. Y eso es algo que ningún trinitario ha podido todavía explicar. Y he tenido muchísimas conversaciones sobre el tema, inclusive con Bowman, Robert Bowman. No han podido explicar esto que dice Wallace aquí. ¿Cómo Wallace aquí? Y es lo que les digo, los trinitarios son mejores explicando la gramática por lo general que creando teología. Porque si tú entiendes como gramático que un dativo de tiempo restringe el aspecto imperfectivo, es decir, de proceso de un verbo hacia un punto dentro del tiempo y lo contiene ahí sin dejarlo salir, usted tiene que entender que en arge en hologos está hablándose no a antes del principio ni después, sino específicamente al punto que Juan nos quiere llamar la atención, el principio, para indicarnos simplemente que Cristo estaba en el principio y, bueno, en este caso el Logos, quien llegó a ser después Cristo. Y esto tiene una importancia tremenda porque esto echa por tierra lo que dice Robertson. Entonces la intención de Juan no es decir, no es mostrarnos a Cristo, al Logos, antes de ese punto, por toda la eternidad hacia atrás, o hacia adelante de ese punto, sino en ese punto. Juan está enfocado en decirnos, señores, cuando Dios comienza a crear el universo, el Logos está allí, junto a él. Es lo que le interesa a él, porque después en el versículo 3 va a decir que todo lo que se creó dentro de ese punto temporal, dentro de ese principio, fue hecho por medio del Logos. No nos dice nada sobre si hay algo anteriormente a esto o después de esto que haya sido creado o no. Nos dice simplemente, lo que fue creado en ese punto, ahí estaba el Logos y fue por medio de él. Y esto derrumba por completo el castillo de naipes que se crean los trinitarios diciendo que el verbo imperfecto tiene que indicar que Cristo existió por toda la eternidad hacia atrás, o que todo lo creado de manera absoluta ha sido por Cristo, cuando en realidad Juan de lo que nos está hablando es de lo que ha sido creado, todo lo que ha sido creado en ese principio del universo fue por Cristo. No nos está diciendo nada anteriormente ni después. Nada. Porque está usando un elemento del griego koiné que Wallace reconoce que es poderosísimo porque sencillamente indica el tiempo cuando la acción del verbo principal es acontecida. Y ahora él dice,
Esto es que el dativo es igual a un aoristo en el sentido de una acción sumaria. O sea, ese dativo de tiempo es un aoristo y le impone, por decirlo así, al verbo imperfecto en su aspecto puntual. Es decir, es un aoristo. Señores, y esta gente no se dan cuenta de esto. Cuando yo estudié este tema a fondo, por primera vez, yo me quedé francamente en shock. Porque claro, yo encuentro este fenómeno, ¿no? De que bueno, que el verbo imperfecto, si el verbo imperfecto, y si eso, si ustedes ven las publicaciones de doctor Allín constantemente, el verbo imperfecto indica, como dice Robertson, que Juan está haciéndonos ver que el verbo es eterno hacia el pasado. No, Juan no nos dice nada acerca de eso. Juan nos está diciendo, ¿sabes qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que en el principio, cuando Dios empezó a crear todas las cosas, ahí estaba el verbo. Las cosas que fueron creadas en ese principio, ahí estaba el verbo. Eso es todo lo que Juan nos está diciendo. No nos está diciendo nada antes y no nos dice nada sobre después, sino hasta el versículo 14 donde dice que este logos llegó a hacerse carne, esta palabra llegó a hacerse carne. Bueno, aquí ahora introduce otro punto temporal que indica que desde el principio hasta ese momento el logos ha estado existiendo. Pero si él no dice eso, no nos enteramos de si el logos siguió existiendo o no. ¿Por qué? Porque el dativo de tiempo está concentrado en un punto. No lo digo yo, lo vuelvo a leer para beneficio de ustedes. Dice que es el sustantivo en dativo que indica que el tiempo cuando la acción de un verbo principal sucede. Ha sido reemplazada de manera progresiva en el Koiné por la preposición en más el dativo, que es lo que tenemos en Juan 1.1. Y nos dice aquí claramente que se enfoca en un punto de tiempo, usualmente un evento instantáneo, es decir, momentáneo ahí. Un solo evento, como un punto. Y que es igual, este dativo es igual a un aoristo. Ahora entiende usted por qué Robertson, aunque él no nos explica el dativo de tiempo relacionado con Juan 1.1, pero por qué Robertson estaba como gramático tan convencido de que en ciertos contextos el aspecto imperfectivo del verbo imperfecto se pierde y aparece uno que es aurístico. Y este es uno de los casos. Hay otros, pero y no vamos a entrar ahora en eso, ¿no? El dativo de tiempo, nos indica, nos ayuda a comprender que Juan está enfocado no en la eternidad del luego hacia atrás, como dicen los trinitarios, porque Juan no está pensando en eso, sino en un solo punto de tiempo. Sigamos hacia adelante con nuestra consideración. Así que su significado y semántica. El dativo de tiempo es distinto del genitivo de tiempo, tanto como del acusativo de tiempo. La manera más fácil de recordar esta distinción entre estos casos de tiempo es recordar la idea central o la idea raíz, que es lo que dice literalmente él, de cada caso. La idea central del genitivo puro es la cualidad, el atributo, la clase. Así pues, el genitivo de tiempo expresa la clase de tiempo o el tiempo durante el cual. O sea, si vamos a usar, es increíble que no se den cuenta de eso. Si vamos a usar, para que ustedes entiendan, relacionado con el verbo imperfecto, un marcador de tiempo, tendríamos que haberlo usado más bien en genitivo, porque daría la posibilidad de una extensión de tiempo. La idea del acusativo es la limitación, tanto la limitación como lo extenso. Y que en el caso del acusativo se expresa la extensión de tiempo. La idea central del dativo local es posición. Esto es, el dativo de tiempo expresa un punto en el tiempo. Vuelvo a decir por tercera vez, señores, es un punto en el tiempo. No una acción lineal como nos enseña Robertson, como dice Roberto Isaac. No. Lo que nos está diciendo aquí claramente Wallace es, y con él muchos otros gramáticos que también tratan el caso del dativo de tiempo, esta subcategoría del caso dativo, es, aquí tenemos un dativo que circunscribe, que limita, que restringe la acción del verbo a un punto temporal. No a una línea temporal durativa, sino a un punto dentro del tiempo. ¿Cuál es ese punto? El principio. Y mira, aquí pone el caso que yo les mencionaba ahorita, tetrite gémeras. Y fíjense que aquí no tenemos la preposición en, es solamente el artículo y el sustantivo, bueno, en este caso adjetivo numeral.
a triste, o sea, tercero. Este triste gémera es el tercer día. Egercesetai, es decir, será levantado o fue levantado. Aquí, fíjense ustedes, en este punto de tiempo de triste gémera, es decir, al tercer día fue levantado. Eso es todo. Antes del tercer día, no. Después del tercer día, no. En el tercer día. Ese es todo el punto que le interesa aquí resaltar a Mateo, para ilustrar cómo se cumplió lo que dijo Cristo, que al tercer día sería levantado, porque ese es el enfoque de él. Como el enfoque de Juan es, señores, ¿por qué todas las cosas creadas al principio de Génesis 1.1 fueron creadas a través del Logos? Porque él estaba allí. Si él no hubiera estado allí, hubiera sido imposible esto. Juan no nos está diciendo nada más, y vamos a ver una confirmación de ello hacia el final del programa. Bueno, yo sé, un poquito complejo, ¿no? Pero yo les voy ahora a ayudar a ustedes a percibir todavía un poquito mejor este asunto para que ustedes puedan comprender bien lo que implica. Vamos a ver la representación del dativo de tiempo en Juan 1.1.1. Bueno, en Juan 1.1, perdón. ¿Qué cosa es el dativo de tiempo? ¿Cuál es el dativo de tiempo que aparece ahí en arjé? O sea, en el principio. Tenemos un verbo imperfecto en. ¿Cómo se pudiera conceptualizar matemáticamente, por decirlo así, el dativo de tiempo? Como dos paréntesis que contienen algo. Fuera de ese paréntesis, ese algo no existe. Es como cuando usted, por ejemplo, yo le ponía un ejemplo ahorita a Jesús Delgado sobre por qué él pasa por alto el uso de paréntesis en una afirmación que hizo, en un análisis que estábamos llevando ambos juntos. Usted dice, Renan estaba caminando por la acera. Entonces usted ahora entre paréntesis pone, había un perrito muy hermoso. Renan miraba atentamente las mesas de los cambistas. Bueno, ese paréntesis de había un perrito muy hermoso, ese había un perrito muy hermoso no existe fuera de ese paréntesis. Es una forma de delimitar, de aislar la expresión del resto del contexto. Y es esto exactamente lo que hace en arjé el dativo de tiempo. Aislar, limitar, restringir el verbo que se encuentra dentro de él. Ahora, el verbo imperfecto vimos que se establece o se conceptualiza como una línea porque es un proceso, es una película cinematográfica secuencia a secuencia que nos permite ver todo el proceso. Por tanto, el espectador está viendo desde adentro el proceso. Ahora, ¿qué ocurre cuando unimos el dativo de tiempo en arjé más el verbo, según nos dice a nosotros Wallace? Wallace dice, ese dativo de tiempo va a restringir la acción de ese verbo a un punto. Ese verbo imperfecto lo metemos dentro de dos paréntesis y ese verbo imperfecto no existe ni antes ni después. Existe dentro. Por tanto, al decir en arjé en, nos está diciendo que el verbo, la palabra, hologos, el logos, existía cuando específicamente en el principio. ¿Quiere decir que no existía antes o después? No, no es eso lo que Juan quiere decir. Juan solamente está enfocado como escritor en llevarnos al hecho de que cuando el principio comenzó, Cristo estaba allí, pero no nos está diciendo si Él es eterno o si dejó de existir en ese momento. Solo le interesa que nos llevemos la idea de que en el momento en que Dios empieza a crear, el Logos está ahí. El momento de Juan 1.1 me refiero. No nos dice si hubo una creación anterior, de eso se encarga Proverbios 8, como lo vamos a estar viendo cuando examinemos desde el punto de vista del hebreo, del griego y de la patrística este pasaje. Solamente nos está diciendo, quiero que ustedes entiendan que en el momento que Dios comienza a crear el universo, el Logos está allí. Y que es por medio de él que Dios hace todas las cosas. Punto. Y así que ese es el efecto que tiene el dativo de tiempo en un verbo imperfecto, es decir, convertirlo en aurístico. Su aspecto cambia de imperfectivo a aurístico. Puede seguir siendo imperfectivo dentro de ese dativo de tiempo, pero es ese punto, el principio. Cualquiera que sea la duración de ese principio, un instante o varios años, dependiendo de cuán largo haya sido el acto creativo, eso es de lo que nos está hablando Juan. Ahí en ese momento el verbo estaba. Eso es lo que le interesa a Juan. Juan no lleva nuestra mente ni al pasado ni al futuro, a un punto dentro del tiempo. Capte usted el tremendo impacto que tiene este dativo de tiempo sobre el verbo imperfecto al circunscribir su acción, su estado única y exclusivamente a ese punto temporal.
reduciendo el aspecto imperfectivo, lineal, durativo a uno heurístico, puntual, a un punto del tiempo, como dice Wallace. Señores, y con esto se cae abajo completamente el argumento trinitario sobre el verbo imperfecto. Y que no haya un solo gramático trinitario que haya señalado esto, excepto Robertson, precisamente Robertson, y después se contradice en otra obra diciendo, no, aquí el verbo imperfecto tiene que ser durativo y lineal, por tanto Juan nos lleva a la eternidad. Señor, y ven acá, hijo, ¿qué acabaste de decir en tu gramática? Cuando estás analizando la gramática, sí, ahí sí explicas, porque claro, hay que explicar la gramática como es, pero cuando lo vas a aplicar a... Y esto pasa con Juan 8:58 también, un día vamos a examinar eso para que vean qué clase de contradicción él cae. Es decir, es lo que les he explicado mil veces. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos cuando estamos oyendo a un trinitario académico decir algo. Porque a veces simplemente no son consistentes en lo que explican y tergiversan lo que están diciendo. Es todo. Vamos a simplificar esto. Así que el verbo en, que Juan utiliza en Juan 1.1a, en Juan 1.1b, está limitado por dos paréntesis. ¿Cuáles son esos dos paréntesis? En arjé, es decir, el dativo de tiempo. Ese verbo ocurre dentro de esos dos paréntesis, dentro de ese dativo, en el principio. No nos dice nada antes o después. Está limitado, es lo que dice Wallace que significa ese dativo de tiempo. Es por eso que Robertson dice claramente, no podemos insistir en que este verbo tiene que ser durativo, imperfectivo, no puede ser heurístico también. No podemos insistir en ello. Y lo que acabamos de considerar no solamente nos dice que no deben insistir, sino que ni siquiera deberían mencionarlo, porque aquí Juan está utilizando un dativo de tiempo para circunscribir el estado del verbo a ese principio. Punto. Aquí lo pueden ver. Cuando en el versículo 2 dice jutos en arjé, o sea, en arjé, en prostón seón, o sea, este estaba en el principio con Dios, cuando nos está diciendo nada más que, ok, en el momento en que Dios empieza a crear, Cristo está junto a él, el Logos está junto a él. Ese es el punto que Juan nos quiere enfatizar, señores. Juan lo que nos quiere decir es, Jesús estaba en el momento creativo. Eso es lo que nos ayuda a entender, por ejemplo, la expresión hagamos al hombre, en plural. Juan está tratando de abrir una ventana hacia esa creación que ocurrió en Génesis 1.1 para ayudarnos a percibir que el Logos está allí, y eso lo dice Proverbios 8 también. Y cuando lleguemos al examen de Proverbios 8, ustedes van a ver qué clase de armonía hay entre Proverbios 8 y Juan 1.1. Es impresionante. Entonces, evidentemente, ese dativo de tiempo en arjé, tanto en el versículo 1a como en el versículo 2, nos circunscribe la acción del verbo, el estado verbal de este verbo estativo a un punto en el espacio. ¿Cuándo? El principio. No nos dice nada de antes, ni mucho menos. Ahora, entonces, ¿cómo entendemos esa expresión? Planta de autú, egeneto kai horis, o horis, perdón, porque es grave el acento, si mi profesor me agarra me manda a fusilar. Autú, egeneto, ude, en, o sea, ninguna, o todas, perdón, todas a través de él llegaron a existir, egeneto, kai horis, y ni una, y ninguna, y sin él, perdón, y sin él, autú, egeneto, juden, en, ni una sola llegó a existir. Entonces se está diciendo que nada, absolutamente de lo creado, dejó de ser por medio de Cristo, y eso significa que si todo es por medio de Cristo, Cristo no puede ser una criatura. No, porque primero, perdón, me perdonan, pero obviamente hablar tanto me seca la garganta. Porque primero Juan, antes de llegar a este versículo, enmarca el tiempo. ¿De qué cosas que fueron creadas a través del Logos está hablando Juan? Que ninguna de ellas dejó de ser creada por medio de él. De las cosas creadas, ¿cuándo? En el principio. Por eso es que él utiliza la expresión en arjé 2 veces, para enfatizar que de lo que él está hablando es de un tiempo concreto, de un punto temporal, de un punto en el tiempo que está limitado por esa expresión, ese dativo de tiempo, como si fueran 2 paréntesis, en arjé, en el principio. Así que lo que podemos decir es que todas las cosas que fueron creadas en el principio por medio de él,
Todas fueron creadas por medio de Él. Y no hay una sola que haya sido creada en el principio que no haya sido creada por Él. Perdón, por medio de Él. Es lo que Juan nos quiere decir. No nos está hablando de ningún otro evento creativo anterior, como el que se refiere Proverbios 8 que vamos a estar considerando. Nos está diciendo que en ese principio particularmente, cualquier cosa que haya llegado a existir en ese principio fue creada a través de Él. Y aquí viene un punto muy importante. Fíjense. ¿Cuál es? Primera los Corintios 8, 5 y 6. Porque ahora uno tiene que preguntarse. Cristo, según Juan, está en el principio con Dios. Juan no nos dice nada acerca del pasado eterno, como dice Robertson en su gramática, contradiciéndose, perdón, en su comentario exegético textual, contradiciéndose en su gramática, diciendo que no hay que insistir en el aspecto aurístico del verbo imperfecto, porque puede ser perfectamente bien, parece una contradicción, no, pero perfectamente bien imperfectivo, de aspecto imperfectivo. Nos dice no hay que, no, pero bueno, ok, está allí, pero lo hace eso a Él, Dios Todopoderoso, porque dice entonces Seos en Hologos. Y este era en el principio Seos, Dios, un Dios divino. Las tres formas son perfectamente bien posibles. Recuerda usted que aquí, yo quiero mostrarles, se utiliza diautú, o sea, a través de Él. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dios lo utiliza como instrumento creativo, dice Robertson. Una lástima, yo no lo puse ahí, pero si me piden la captura de la obra, yo se lo pongo para que vean que reconoce que ahí se está hablando de que el Padre es la fuente, mientras que el Hijo es el instrumento, el medio. Pablo en 1 Corintios 8, 6 utiliza la misma combinación. Y es interesante la distinción enorme que él hace entre aquel con quien el verbo está, con quien la palabra está. Yo digo verbo porque, bueno, la Reina Valera dice verbo, ¿no? La palabra, el logos, está, que es una mejor expresión, la palabra, una mejor traducción. Aquel con quien la palabra está, es decir, ton seon, acusativo de Joseos. ¿Quién es? ¿Y quién es ese que era Seos en el principio, que estaba en el principio con ton seon? Bueno, pues es interesante porque Pablo va a utilizar dos preposiciones interesantes aquí. Él dice a la jumín, sino que para nosotros, jumín, eis seos ho pater, un Dios. Él está diciendo, mira, aunque a otros se le llame Dios, no importa quién más se le llama Dios. Y eso tiene que incluir a Jesucristo, al Espíritu Santo y a cualquier gente, cualquier persona, cualquier individuo que pueda ser llamado Dios dentro de la concepción trinitaria, que venga al Espíritu Santo como una persona. Él dice, a pesar de eso, para nosotros, para los cristianos, solo hay un Dios. ¿Qué es eso? Monoteísmo. ¿Cómo lo define Pablo? Dice Pablo, dado que el Logos estaba en el principio con Dios, y él era Seos, era llamado Seos, es uno de estos llamados Seos, él tiene que ser el Dios Todopoderoso, nuestro Dios. Dice Pablo, no. ¿Sabes cómo define Pablo a ese único Dios? Él dice, ho pater. No dice ho pater kai juio kai nemahagio. No. Ho pater, el Padre. Y él pasa ahora a mostrar justamente el tiempo particular que estamos considerando, que es el inicio de la creación del universo, cuando él dice, es jutapanta, procedente de los cuales todas las cosas vienen. O como dice la Reina Valera actualizada, de quien proceden todas las cosas. Y ahora utiliza la misma frase preposicional con relación al Señor Jesucristo, diahu, allá dice diautú, es lo mismo. La única cosa es que la frase preposicional allá rige un pronombre demostrativo. Diahu, es decir, a través de quién, son todas. Pero ¿cómo le llama Pablo a este Señor Jesucristo? Dice, kai eis curios, y un Señor. Y hay que recordar lo que dice el libro de Hechos, que es Señor porque Dios le ha hecho Señor. Ojo con eso. No porque lo sea por naturaleza. Jesús Cristo. Pablo me dice que el Padre es llamado aquí Seos, eis, o sea, eis Seos, perdón, un Dios. Y que la característica de este un Dios que está con Jesús es que todo procede de Él, ex.
procedente de Él. Es la fuente de la creación. Pero sin embargo, en el caso de Cristo es nuestro Señor, no nuestro Dios. Y las cosas han sido creadas de Ajuta Panta, o sea, a través de Él, todas. Dios ha creado todo a través de Él. Y esto nos muestra que Juan tiene claro también, cuando utiliza diautú, está indicando que la fuente de la creación es el Padre, y lo que nos quiere decir es, en el momento en que Dios inicia Génesis 1.1, la creación del universo físico y de cualquier otra cosa que haya creado en ese momento, el verbo, la palabra, el logos, estaba allí y fue el instrumento que Dios utilizó para crear. Óigame, amigo, eso es todo lo que Juan está diciendo. No nos está diciendo nada de la eternidad. Mira aquí la diferencia entre la preposición etz y dia. Hopater, el Padre, ¿quién? Heis Seos, o sea, el único Dios, un solo Dios. Et jutapanta, del cual proceden todas las cosas. ¿Qué significa ex? Mire, es como el que viene saliendo de una casa. Procede, viene, tiene su origen desde esa casa. Implica fuente u origen. Mientras que dia es simplemente el individuo a través del cual se hace una acción. En este caso, llevar una antorcha a un lugar. E indica instrumentalidad. Por tanto, el Padre es presentado por el apóstol Pablo como el origen del universo, como el origen de la creación, se hace física o espiritual. El Hijo es presentado como el instrumento. Y es exactamente lo que nos dice Juan 1.1.3. Nos dice que todo lo que Dios creó en el principio de Génesis 1.1 fue creado a través de Cristo y Él fue el instrumento para ello. Y eso hace entonces que ton seón sea superior a simplemente seos. El Dios, el Padre, ese único que dice Pablo, aunque a otros se le llame Dios, es el único que ha reconocido para nosotros los cristianos como nuestro Dios, es diferente del Hijo y es el Hijo inferior a Él y es el instrumento de Él. Es algo muy sencillo de entender. Ahora bien, esto que dice aquí Pablo es ratificado por el Señor Jesucristo en Juan 17. En Juan 17 el Señor Jesucristo hace la misma diferenciación de categorías entre Él y su Padre que hace Pablo. Y que hace Juan al hablarnos de aquel con quien Jesús está, Joseos, ton seón, y aquel que estaba con Dios en el principio, seos sin artículo. Jesús habló, dice Juan 17, 1 al 5, de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. ¿Con quién está hablando Jesús? Con el Padre. No con el Espíritu Santo, no consigo mismo, con el Padre. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, aquí sigue hablando del Padre, para que tu Hijo te glorifique a ti, sigue siendo el Padre, con quien Él está hablando, así como le diste, ahí sigue siendo el Padre, autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todo lo que le has dado, sigue Jesús hablando con el Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, con quien Él está hablando. El único Dios verdadero. Jesús dice, ¿saben quién es el único Dios verdadero en mi concepción monoteísta? No es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, es el Padre. Con eso corresponde perfectamente bien allá Pablo. Pero es que Juan, que ha escrito el prólogo de su evangelio, recoge las palabras de Jesús diciendo, no, oiga, mire, sí, el Logos estaba en un principio, el Logos estaba con el Dios, ese procedente de quién son todas las cosas, y el Logos era Seos, era divino, era un Dios, pero no era el Dios Todopoderoso. Y Jesucristo hace esta distinción ahí cuando dice, y a Jesucristo, así que el único Dios verdadero es el Padre según Jesús, y a Jesucristo quien tú has enviado. Y ahora Él habla de su temporalidad anterior al principio. ¿Y qué nos dice? ¿Desde toda la eternidad? No. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia, antes de que existiera el mundo. Eso nos dice, por toda la eternidad, que he estado a tu lado. Él dice, antes de que existiera el mundo. De manera que sí, Jesús es preexistente al mundo, es preexistente a Génesis 1.1, pero no nos está diciendo nada de que ha existido junto al Padre y al Espíritu Santo por toda la eternidad, como los trinitarios nos quieren hacer creer.
Jesús, al igual que Pablo, identifica al único Dios verdadero como el Padre, aunque a él mismo se le llame Dios. Por eso que se le llame Seos, Dios, a Cristo en Juan 1.1, no lo califica para ser el Dios Todopoderoso por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? Aquí está. Mírenlo ahí. Que todas las cosas han sido creadas mediante Él, no procedentes de Él. Es procedente del Padre. Y esto, mis queridos amigos, nos ayuda a comprender que en realidad Juan 1.1 no está intentando, bajo ningún concepto, establecer una eternidad para el Logos. Al utilizar Juan dos veces en el versículo 1a y en el versículo número 2 el dativo de tiempo en arjé para el verbo imperfecto, Juan restringe ese verbo a un punto temporal, el principio. Todo lo que Juan nos quiere comunicar, toda la intención de Juan es que en el momento en que Dios comienza, lo que dice Génesis 1.1, crear el universo físico, el Logos está a su lado. El Logos está con él. Pero no nos dice nada acerca de una eternidad del Logos. Eso es falso. Eso no es lo que Juan está intentando hacer. Juan está enfocado en un punto en el tiempo, el principio. Y cuando vamos a Juan capítulo 17 nos encontramos al propio Señor Jesucristo, este Seos que está con ton Seón en el principio, en arjé, diciendo, Señores, el único Dios verdadero es el Padre. Yo soy su enviado. Sí, yo he estado con Él antes de la creación del mundo, pero no nos dice en ningún momento, oh, por toda la eternidad. No, no nos dice nada de eso. Y esto derrumba completamente el uso del verbo imperfecto que tanto tiempo ha sido utilizado por los trinitarios como una falacia y un mal entendimiento de la estructura gramatical que Juan utiliza aquí. Tan sencillo como eso. El dativo de tiempo circunscribe la acción, el estado del verbo estativo eimi para indicarnos qué es lo que Juan quiere que nosotros sepamos. Que cuando la acción creativa de Génesis 1.1 comienza, el Logos está allí con el Padre. Que las cosas que fueron creadas allí fueron hechas por Él. Que ninguna de las cosas creadas en ese punto, no ni antes ni después, en ese punto de tiempo, fueron hechas por Él. Ya después Colosenses añade también cosas espirituales que fueron creadas antes del universo físico, pero aquí, en Juan 1.1, no nos dice nada de cosas espirituales. Está hablando del universo físico, los cielos y la tierra. Ahora, viene un aspecto que vamos a estar considerando ahora, vamos a darle un momentico, unos segundos más, para resumir. ¿Qué hemos aprendido aquí? Y yo sé que ha sido extenso, denso y complejo. Pero he tratado de hacerlo lo más simplificado, lo más explicado posible para que ustedes puedan seguir el argumento. El argumento trinitario sobre el verbo imperfecto es que como el verbo imperfecto es, vamos a ampliar esto un poquitico más para que puedan ver la gesticulación, ¿no? Es un evento durativo, pues como Juan utiliza acá un verbo imperfecto, tiene que estarse refiriendo a que antes de ese principio el verbo tiene que haber existido eternamente. Ese es el argumento trinitario. Parte de él. Ahora vamos a ver otra parte que vamos a estar considerando en el próximo programa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa gente pasan por alto que el dativo de tiempo encierra ese proceso, lo lleva a un punto en el tiempo y ese punto en el tiempo es simplemente el principio. Punto. Juan no está interesado en decirnos nada sobre antes ni después en esos dos versículos. Juan está interesado en mostrar, pudiéramos decir, poner la plataforma para entender por qué se puede afirmar que las cosas creadas en ese principio, todas fueron creadas a través de Cristo, porque Él estaba allí. Y mostrarnos que es alguien divino, indudablemente, pero no el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no dice que Él sea la fuente de la creación, sino que es el instrumento. Y es la diferencia que hace Pablo entre Cristo y su Padre cuando dice que todas las cosas proceden de su Padre, mientras que Cristo es a través de Él fueron creadas todas las cosas, no por Él, a través de Él. Y esto hace
Pablo una diferenciación enorme entre Heis, Seos, un Dios para nosotros. Hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, el Hijo. Y es la misma diferenciación que el propio Señor Jesucristo. Dentro del mismo Evangelio de Juan que nos encontramos este prólogo, de Juan 1:1 al 3, nos dice que Él es el enviado de Dios, pero que no es el único Dios todopoderoso o verdadero, sino que es el Padre. Y que sí, Él estaba con el Padre antes de este principio, pero no nos dice que eternamente en ningún momento. Luego, el Evangelio de Juan no está intentando decir nada acerca de una supuesta eternidad. El uso del verbo imperfecto es una mala interpretación de la estructura gramatical que aquí aparece y un desconocimiento completo de la acción que el dativo de tiempo ejerce sobre el verbo imperfecto. Tan sencillo como eso. Ahora viene el otro argumento. Bien, fíjense. Y ya entendimos que todas las cosas que fueron hechas por medio de Él se refiere a las cosas que fueron hechas en ese principio. Todas fueron creadas por Él. Eso no significa que no pudo haberse creado otras cosas, como vamos a estar viendo más adelante en otros programas cuando examinemos Proverbios 8, antes de ese principio. No se preocupen, todo eso lo vamos a ir examinando ordenadamente con el favor de Jehová. La cuestión entonces que tenemos que decir es, los trinitarios establecen lo siguiente ahora, fíjense. Y por eso es que acá se llama, está un poquito, déjenme bajar esto un poquito acá para que no se pierdan la diapositiva. De todas formas, yo les voy a hacer disponible la diapositiva en un enlace en la descripción. Teoría del Big Bang. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Que en el mismo principio este que se refiere, claro, no lo dice así, no, pero es la inferencia, en que se refiere Génesis 1:1, surge el tiempo y el espacio. Por tanto, miren esto qué interesante. El tiempo no existía antes de este punto. Por tanto, aquí comienza la temporalidad, es decir, el tiempo, y antes de eso lo único que puede haber es atemporalidad o eternidad. Pero sí, como ya vimos en Juan 17:5, el Logos es antes de ese punto, dice ahora Robert Isaac, Él tiene que ser eterno porque aquí no hay tiempo. Y si es eterno, tiene que ser Dios. ¿Cómo respondemos a este argumento tan interesante? Déjenme decirle. No se pierda el próximo programa, porque en el próximo programa vamos a estar considerando las implicaciones que esta afirmación de Roberto tiene, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista lógico y filosófico y desde el punto de vista histórico. Va a ser un programa fascinante donde vamos a estar considerando si es verdad que la falta de tiempo físico, que es lo que surge aquí, tiempo físico, implica que no haya tiempo antes de eso. Vamos a ver qué han dicho algunos filósofos cristianos sobre el tema. Vamos a ver qué dice la propia Biblia al respecto. Y vamos a entrar en el análisis de una cuestión interesantísima para el cristiano. Por el momento, la pregunta es, ¿indica el uso del verbo imperfecto que el Señor Jesucristo, el Logos, la palabra, era eterno, tenía una existencia eterna hacia atrás por el uso de ese verbo imperfecto? La respuesta es no. La gramática griega exige que ese verbo esté encerrado dentro del dativo de tiempo. El dativo de tiempo señala, dice Wallace, al momento preciso, al punto temporal que el autor está diciendo, en este caso en arjé, en el principio. Por lo tanto, podemos afirmar que Juan no estaba interesado, como dice Robertson, y que después se contradice en su gramática, en enseñarnos la eternidad de Logos, sino en recalcar que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Logos de Dios estaba allí.